Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir esta palabra hoy con ustedes que tiene que ver con la súplica o el pedirle a Dios en oración, argumentando con un argumento que vaya en favor de nuestra necesidad y en favor de la necesidad de otros. Quiero dar la definición de lo que es suplicar. Suplicar es argumentar un caso en una corte legal. Y el alegato es una acción, un procedimiento legal que tiene que ver con un pedido serio. Entonces decimos que suplicar es argumentar un caso en una corte legal y el alegato es un pedido serio. O sea que nosotros estamos, la palabra nos muestra aquí como delante de un tribunal y delante del juez de toda la tierra, que es Dios, para alegar delante de Dios una necesidad, un pedido, una súplica por alguna situación. Pueden ser personas, puede ser una nación, puede ser una ciudad, puede ser a favor de nuestra vida, a favor de otros, que tengan esa necesidad de que nosotros nos presentemos delante de Dios para alegar, para hacer un alegato, para hacer un pedido serio delante de Dios con argumentos a favor de esa vida y de esa situación. Entonces quiero yo tomar primeramente el libro de Lucas acerca de la viuda y el juez injusto. Está en Lucas capítulo 18, donde vemos allí, aparece, ¿no es cierto?, la palabra de juez, ¿no? Y aparece también un argumento de parte de la viuda. En Lucas capítulo 18 dice la palabra de Dios: también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta palabra habla de una mujer que venía delante de un juez, por supuesto con un alegato diciendo: hazme justicia de mi adversario. Ella tenía un asunto, una situación personal, la cual venía a presentar delante del juez. Y dice la palabra que lo que movió a este juez es la permanente insistencia de esta viuda, el venir ella con argumentos cada día a presentar su caso. Aunque dice este hombre no respetaba a hombre, no temía a Dios, la escuchó, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor resalta esta actitud de esta viuda y dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. Resalta la actitud de esta viuda, la está poniendo realmente en el nivel de la oración. Dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Resalta la actitud de esta viuda con respecto a la oración, de esa insistencia en la oración, alegando delante de Dios, presentando argumentos delante de Dios, no solamente quedarse con una súplica quizás pobre, con palabras quizás pobres, sino nosotros poder argumentar cada día delante de Dios acerca de esa necesidad, el por qué nosotros entendemos que necesitamos la justicia de Dios y estar orando y pidiéndole a Dios por esa situación. Y dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Dios resalta el hecho de que
el ejemplo de esta viuda, dice, a causa del ejemplo de esta viuda, Dios habla acerca de aquellos hijos de Dios que vienen delante de Dios permanentemente para presentar su caso delante de Dios. Dice, ¿acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Por eso es importante, hermano, permanecer en la oración y estar permanentemente clamando, como dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No orar una o dos veces y olvidarnos ya del asunto y decir, bueno, yo ya oré, no vi la respuesta. No, habla de una perseverancia en la oración e ir con argumentos sobre esa necesidad cada día delante de Dios. Por supuesto, hay argumentos que nosotros podemos presentar delante de Dios, como su palabra, sus promesas, su misericordia, la sangre de su Hijo a favor de nosotros, el hecho que somos hijos de Dios, el hecho que Dios tiene promesas a favor de nuestra vida. Son muchos los argumentos que nosotros podemos usar para orar delante de Dios acerca de la necesidad, ya sea nuestra, por otros o de alguna ciudad. Y dice la palabra, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir esta palabra de cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Precisamente habla de esa perseverancia en la oración. Dios ve fe cuando nosotros venimos delante de Él vez tras vez a orar por esa necesidad. Cuando nos presentamos delante, a Dios le agrada el hecho de que nosotros vayamos delante de Él a presentarles las necesidades. Y eso Dios lo toma como un acto de fe. Pero dice que cuando venga hallará fe, hallará gente que siga orando, gente que siga presentándose delante de Dios a favor de sí mismo y a favor de otros. Precisamente el libro de Ezequiel habla sobre esto. En Ezequiel está hablando de personas, dice Ezequiel capítulo 22. Versículo 30 dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyere, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellas mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dice que el Señor buscó un hombre que hiciese vallado, alguien que intercediera, que argumentara a favor, dice, y no lo halló, dice, para que yo no lo destruyera la tierra, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellas mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. No encontró a alguien que argumentara, pues dice, a favor de esas vidas. Por eso dice la palabra, hallará fe en la tierra. Es importante, hermanos, que Dios mira con agrado y considera un acto de fe el hecho cuando nosotros vamos a orar delante de su presencia por alguna necesidad. Y quiero tomar el otro ejemplo que quiero tomar en cuanto a esto y en cuanto a presentarnos delante de Dios como el juez de toda la tierra y nosotros como intercesores, como aquellos que Dios nos ha permitido entrar a argumentar delante de Él como sus asistentes para interceder delante de Dios. Dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él, ahora que nos ha salvado, que nosotros le hemos conocido, nosotros como hijos de Dios podemos presentarnos e interceder a favor de otros. Es importante eso, que no solamente nosotros podemos, que nuestros pecados hayan sido perdonados, sino que nosotros también podemos interceder por otros. Ese es el caso de Abraham, que dice que él intercedió sobre Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 18, versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Dice la palabra que Abraham intercedió, dice, con pasión, con insistencia, por las ciudades de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad
Eran ciudades pecadoras y Dios estaba dispuesto a destruirlo y por eso le reveló lo que iba a hacer Abraham. Pero Abraham, como un hombre justo, se presentó delante de Dios, por supuesto con reverencia, no con soberbia, sino con humildad, con reverencia delante de Dios. Nosotros no tenemos que presentarnos a Dios como obligándolo a hacer las cosas, sino con humildad, con reverencia, reconociendo que Él es Dios, pero que por su gracia y a través de la sangre del Cordero, nosotros podemos presentarnos delante de Dios para interceder por alguna necesidad. Y Abraham se presentó delante de Dios. Y dice la palabra que de 50 fue él hablando con el Señor y diciéndole al Señor: no se enoje mi Señor, el juez de toda la tierra. Y fue logrando que de 50 llegara a 10 personas. Y él consiguió que aún si hubiera 10 personas justas en estas ciudades, Dios lo iba a destruir por amor a los 10. Mire qué interesante lo que es el interceder y el presentarse a favor de otros para interceder delante de Dios. Yo quiero resaltar algo antes que se nos vaya el tiempo. La importancia, hermanos, de orar primeramente por nosotros y luego orar por otros. Dice la palabra de Dios que hay un acusador en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11. Dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche. Nosotros hemos sido perdonados por la sangre del Cordero, le hemos conocido, pero ahora el Señor nos llama a nosotros a interceder por otros y a orar por otros. El abogado, el Dios de toda la tierra, Él nos presenta delante del trono de Dios para que nosotros podamos interceder también por otros. Y dice que hay uno que acusa a nuestros hermanos, que acusa al pueblo de Dios. Y a veces esa acusación es injusta, a veces esa acusación es de medida y hace que muchas personas no se puedan perdonar. Y entonces es allí donde nosotros podemos presentarnos delante de Dios para defender la causa de nuestros hermanos y para clamar por ellos. Dice la palabra de Dios ahí en hebreo que la sangre de Jesús es mejor y que la sangre de Jesús clama por misericordia. Hermanos, la sangre de Jesús clama por misericordia por aquel que es pecador, por aquel que ha fallado. Dice la palabra que Él en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos. Hay perdón de parte de Dios para nuestros hermanos y hay misericordia. La sangre de Jesús no acusa, la sangre de Jesús no busca venganza. La sangre de Jesús es la sangre que clama por misericordia para nuestros hermanos y para aquellos que no conocen a Dios. Por eso dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice: si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de suplicar. Y dijimos que la palabra suplicar es presentar un caso con argumento. Es argumentar delante de Dios. Es un alegato, es un pedido serio en la corte de Dios por vidas, por personas, por ciudades, por nuestros hermanos, para que nosotros podamos orar a Dios a favor de sus vidas. Oramos al Señor. Padre, hoy queremos orar. Y Señor, queremos orar por aquellos que se acusan, por aquellos que no pueden perdonarse, por aquellos que hay una desmedida en su juicio a sí mismos.
y oramos para que sean restaurados. Oramos, como dice tu palabra, que la sangre de Jesús clama por misericordia, Señor, a favor de nuestros hermanos, para que esa sangre de Jesús, Señor, ellos puedan encontrar tu amor, puedan encontrar tu perdón y puedan encontrar tu misericordia. Estamos orando a favor de sus vidas y te damos gracias por perdonar nuestros propios pecados. Y te damos gracias por permitirnos entrar al trono del Padre para interceder a favor de otros y para argumentar a favor de esas vidas, para que esas vidas sean libres y sean perdonadas y puedan ser restauradas y volver a tu camino, a tu casa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.